Buenas, ¿qué tal? The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. Creo que estará todo bien. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstead, que me diga Kenneth cómo Baker. se escucha, si Both está muy are being fuerte, held si as está muy flojo. hostages. Secondly, Si se me you're to escucha bien a investigate mí, si whether se or not the escucha más del terrorists juego have que a the mí, si al ability to revés. make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. Bueno, vamos dándole. Este botón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy justo aquí, que me quedé justo después de cargarme el helicóptero del Hindy. Me gustaría que estuviera galletas, pero porque se miró todo el stream el otro día, pero igual no está por aquí. Pero bueno, si se une más dentro de un rato y puede acabar de ver el juego, estaría guay. Porque no lo había visto nunca, me dijo. Y me mola, ¿no? Que lo estuviera viendo así en directo todo el rato. Bueno, aquí no hay mucho que hacer. Así que ahora toca bajar, hablar con Otacon, el tema del ascensor. Y en nada ya hay otro boss. Es que parece que no, pero este juego tiene bosses muy seguidos. Es como el Psychomantis, luchas muy seguido después del ninja. Que pasa que hay allí una serie de cinemáticas que es lo que hace que parece que estén más separados, pero realmente es prácticamente acabas la lucha contra Grey Fox y si te saltas la cinemática es subir al piso de arriba y ya luchas contra Psychomantis. Lo que pasa que tienes entre medio la cinemática en la que conoces a Otacon y te explica un poco todo, que quizás son 15 minutos de cinemática, y luego la otra cinemática con Meryl. Esta me la cargué, ¿no? Que también dura sus 10 minutos y da más sensación de que ha pasado un rato, ¿no? Pero si vas en plan speedrun, son bosses prácticamente seguidos, como aquí. Aquí lo único que vamos a hacer es el tema del ascensor, que no funciona, o que no funcionaba y Otacon lo arregla, y cuando están en el ascensor te asaltan esos soldados que están con camuflaje óptico, te los cargas y cuando llegas abajo y sales de la torre ya te sale el segundo duelo contra Sniper Wolf. Si va entrando alguien, que me diga
cómo está de volumen es eso, yo creo que se escucha bien. Pero si escucháis flojo el juego y queréis que se escuche mejor, pues me lo decís y lo voy subiendo. Ahora parece que va bien. Aquí había cositas. Full Socom. Joder. Me ha pillado un poco de alergia, hoy. No sé si tendré por aquí el papel de váter. Allí. Vale. ¿Me puede tirar? En Play 1 ahí casi bajabas hasta el final. Decías, bueno, pues por lo que te queda, salta. Y ya estás abajo. No se iba a matar el Snake, era quizá una caída de un piso solo lo que quedaba. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you, so I went back to the lab and... Yeah? The 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out. It's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135. But that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. Venga. Too late, Snake. Now die! No hay nada. Vale. Un momento, me han dicho algo por WhatsApp. Así que voy a escuchar lo que me han dicho. Voy a puntear eso por si acaso.
Vale. Perdona, Voy a subir un poco el juego, por si acaso. Os digo, si va entrando alguien que no sea un bot, que diga algo, que salude, que me cuente cosas. Al menos que diga si se escucha bien, si todo... Si queréis que me calle, si queréis que hable más. Coño. No me acordaba de eso. Viene duele contra Sniper Wolf. Aquí hay algunas flipadas de las más bestias del juego, en cuanto a cinemáticas. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's shooting at me, in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please. She's a good person. You'd know that if you talked to her. That woman isn't as sweet as you think. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf! No, you can't! Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this! Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. You think so? Well, a message from me is a message from death. If I'm close, you will know death is close. Please, Wolf! Snake! No! Quiet! Don't get in our way. Now I'll pay you back for Meryl. You men are so weak. You can never finish what you start. Bueno. Aquí vamos a hacer la táctica rastrera, pero útil. No le quita mucho,
Hey, ¿qué tal? Art Solid, gracias por el follow. Epa. Se me acaba el diazepam. Pues me lo... A ver, lo he jugado muchas veces, lo tengo original ahí en la GameCube. Pero me lo empecé el otro día. 5 horitas de streaming que me hice, me llegué hasta el High y hoy acabo de empezar. Así que ya llegas en buen momento. Yo también soy de los que opino que se le critica de más este remake. No, obviamente es mejor el juego original, pero como manera alternativa de jugar a Metal Gear Solid, a mí me gusta. Tiene la jugabilidad del 2, que en algunos escenarios rompe un poco la jugabilidad del juego, lo que es el reto, pero también tiene sus virtudes, ¿no? A ver, falta poco. A ver, no deja de ser el Metal Gear Solid 1, no puede ser un mal juego. Yo las críticas que le pongo, sobre todo, es que no tenga el doblaje. Eso es una lástima. La música que bueno, que le faltan muchos temas del original. Algunos los tiene, como el de Best Is Yet to Come, y creo que el recordar que el tema que sale ahora cuando muere Sniper Wolf también lo conserva. Pero sí que la música del original en general me gusta mucho más. Bueno, no te pierdes mucho. Es porque el doblaje es el inglés. Por eso lo critico. Lo único que tiene es subtítulos en castellano. Esta cinemática es de las que más se flipan del juego, ¿eh? Está la del cuando te cargas el Sky, que saltas encima del misil y le tiras tu Stinger, que esa se les fue la olla. Y en esta que ahora mismo hace una frivolité el Snake, que dices, a ver, ¿por qué teníais que hacer eso? Sí, a ver, realmente prácticamente se podría haber usado el doblaje original, porque salvo 4 tonterías sobre los controles, el guión es exactamente el mismo. Esto a ver, que queda guapo. Que queda guapo eso, pero es como Snake haciendo estas volteretas. La manera esa de coger el rifle es muy de... No sé, ¿sabes? No pega con el personaje. El personaje, vale que será un clon de Big Boss y unos mejores soldados de la historia, lo que tú quieras, pero nunca se ha caracterizado por hacer este tipo de cosas. Eso que lo haga Grey Fox, el ninja y todo eso, pues me parece de puta madre. De hecho, me parece que Grey Fox en este juego gana muchísimo porque sus escenas así de flipadas ganan mucho. Aportan al personaje. Por las características, su forma de verlo, de que te dé más miedo, de ver su poder, ¿no? Pero Snake
no deja de ser lo que representa el jugador y un humano, entre comillas, normal y corriente, ¿no? Entre muchas comillas, porque es humano, pero no es normal ni es corriente, pero que no es que nunca se ha caracterizado ningún Snake por tener este tipo de habilidad. I've waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am Lungshot. You cannot save me. Please, just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd? So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs day after day. Me muteo un momento, que me han dicho algo por WhatsApp, pero como está la cinemática... That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Gracias, Arsolid. Saladin. Muchas gracias por el follow. Vete cuando... Y si quieres seguir viendo cómo me paso el juego, esto quedará grabado el bot y lo subiré a YouTube. Así que... Y tengo intención de pasarme la saga entera, al menos del 1 al 4 en streaming. Así que cuando quieras te pasas y comentas, ¿vale? Gracias por pasarte, aunque sea un momento, y darme follow. But from the outside, as an observer, I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now, I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglanek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale for some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. Even when I'm just an onlooker, I don't like to see women or children get hurt. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free. Why? Why?
I loved you. What is it? My gun. Give it to me. She is part of me. Everyone is here now. Okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake, you said that love could bloom on a battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Pues en el momento Sniper Wolf no conserva la música. Me sonaba que sí. No sé si... Why? Igual es cosa mía. Hacía como 10 años que no jugaba. Pero me parecía recordar que sonaba el tema mítico de Sniper Wolf. No sé si... Aunque tiene el doblaje en castellano, no sé si es no es versión PAL la ISO esta. Y cambia eso también. No, la que me ha bajado es PAL. Sí, sí. No, igual es cosa mía, porque se me cruzaron los cables y ya está. Yeah. We might not meet again. Don't lose the codec. I'll be behind you all the way. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too. Bueno, mucho mejor como está llevada esta escena en el juego original. En general estos momentos así dramáticos es lo que pierde, sobre todo, ¿no? Aparte de las escenas así que se flipan, algunas molan y quedan guay, ¿no? Pero sí que este momento pierde muchísimo respecto al juego original, porque es uno de los momentos más míticos, más recordados. La música, cómo está llevada la escena, ha parecido mucho más pobre. Es como que aquí, bueno, se muere sin más y no te importa, ¿no? La música pasa desapercibida
y no tiene... no suena tan dramático ni tan épico el momento este en el que Otacon le pregunta a Snake, ¿tú por qué luchas? Y no sé qué más, ¿no? Es que era uno de los momentos culmen del juego original y me ha parecido bastante... ahora recordándolo, que pierde bastante, ¿no? Nos vamos a pillar cositas por aquí. Ojo, aquí hay minas, hay cámaras, hay que ir con cuidado. Aquí hay minas. Tengo esto, las térmicas. No, me puedo poner el detector de minas mejor. A full. Bueno. Pillaremos eso de allí. No sé si habrá alguna... No, cámaras tampoco. Aquí hay cámara. O la reventamos. Opa. Aquí hay cámaras. Tercera caja. Con esta caja me puedo subir... Bueno, lo puedo hacer con todas, ¿no? Me subo en ese camión y te sirve para ir a varios puntos. Es como un viaje rápido dentro de todo el juego. Hay tres, la del helipuerto, que es en el inicio del juego. La de... el hangar de... donde almacenan los restos de... de residuos nucleares, donde están esos misiles ahí que están desactivados, que no te dejan disparar ni usar armas. Y esta caja que es para venir aquí, ¿no? Directamente. Con las cajas, pues es el viaje rápido del juego. No lo voy a usar porque tampoco me voy a volver a ninguna parte. Quiero ir rápido, un poco por faena, y no distraerme mucho. Ah, no, que está ahí en la otra punta. Aquí hay una puerta en nivel 7 que podría venir aquí, creo, cuando ya estás con el rollo de las tarjetas PAL, ¿no? Para desactivar el Metal Gear. Pero aquí va a volver su tía. Aquí en el juego original de Play 1 es cuando cambias de disco, pero aquí ya el cambio de disco está antes, está justo cuando vuelves de la tortura y entras en la torre de comunicación. Así que ya ningún problema. La música que sale en el juego de Play 1 en esta parte me encanta, pero aquí es diferente, obviamente.
hecho no hay ni música. ¿Veis? A eso me refiero cuando la jugabilidad del Metal Gear Solid 2 la pones aquí en este juego sin cambiar los escenarios ni nada, rompe bastante el juego, porque aquí yo ahora me he cargado todos esos enemigos y he hecho todo eso de una manera muy fácil, ¿no? Desde aquí arriba, venga, me he cargado los 3 enemigos. Creo que no hay más, no me acuerdo ahora. Estoy jugando en difícil. Y sí que tiene la mecánica esa de que tiene el Metal Gear 2 de ir informando sobre su posición, y si no informan, pues vienen a ver qué ha pasado. Pero tampoco es que eso sea muy determinante. Sí, me acabo de pasar la Sniper Wolf. Y ya estaba contando eso, que ahora aquí, pues por ejemplo, también me descuelgo por aquí. Me quitará un poco de vida, pero como tengo mucha, pues... De hecho, podría probar una cosa. Si salto por aquí, me puedo colgar al cable de abajo. Diría que sí, que no. Bueno, me quita un poco de vida, pero me da un poco igual, la verdad. Ah, mira, el chaleco antibalas. Ya me preguntaba yo, ¿dónde salía? ¿Dónde estaba el chaleco antibalas? Está aquí. Coño. Voy un poco a saco, así que me da un poco igual. Bueno, aquí tendré que volver para calentar la llave más adelante. Pero si os fijáis, no he tenido que hacer lo de pasar enganchado por la pared ahí arriba. A eso me refiero cuando pones la jugabilidad del Metal Gear Solid 2 en el 1, pero no cambias nada más. Que hay escenarios que pierden un poco la intención primera de lo que quería que hicieras Kojima, ¿no? En el juego original. Y esta parte ha sido muy fácil, porque desde ahí arriba me he cargado los 3 soldados, no queda ninguno más. Hasta he podido saltar de allí arriba. No he tenido que pasar por allí enganchado en la pared, esquivando el contrapeso ese. Sí, lo de las llaves se puede hacer un poco pesado, pero lo compensa con una serie de códex muy interesantes. Es cuando está realmente la historia se pone a hacer giros así que inesperados en su momento, porque ahora ya no... Pues no, yo este juego literalmente me lo habré pasado en el de Play 1 entre 80 y 100 veces, seguro que me lo he pasado. Y me sé la historia de memoria, ¿no? Pero la primera vez te quedas enganchado con la historia, que si... Con el máster ahí liándola, que si la... Naomi pues está con los terroristas, y que si el Fox da, y mierdas de estas, ¿no? A mí me gustan mucho, por ejemplo, todas las escenas del Grey Fox, porque se flipan con sentido. Y tenía un par de combates con el Snake guapísimos. Por estos soldados que caen del cielo y no se hacen nada. Y aquí cuando lo hace el Snake el Snake no tiene que hacer estas cosas. Estos soldados han caído
A lo mejor desde 20 o 30 metros de altura. No, un poco sí que disparan, Estoy jugando en difícil, No sé qué le pasa a Snake ahí, que tiene Parkinson, pero bueno. Igual es cosa del emulador. Coño, la cámara. También lo que rompe mucho el juego es que las cámaras, tío, te las cargas muy fácilmente. Venga, tirito y ya está. Adiós cámara, ¿no? En el juego original las cámaras solo las puedes reventar con el francotirador o con el Stinger y ambos hacen ruido y bueno, y te pueden descubrir y mierda de esta. Aquí había minas, creo recordar, en alguna parte. ¿O es más abajo? Al menos en el juego de Play 1 hay minas, tío. Eso sí que me suena. O si no es aquí, es al volver. Al volver a por lo de calentar, enfriar la llave. Ahora vendrá el combate contra Vulcan Raven. Combate de verdad. Están los cuervos que les puedes disparar y les podías pegar y tenías algún colega en plan, ¿por qué matas a los cuervos? Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the Mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. At the time when Edgar Hoover was head of the FBI, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 50s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying. That ninja. Too many strange things are happening. are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Ya no me ha dado tiempo. Ese codec era el codec extra de ¿por qué matas a los pájaros? No sé qué. Igual lo puedo hacer aquí. Me van a decir algo.
Hostia, que me atacan. Snake, killing all those ravens isn't going to help anything, you know. They're just birds. What makes you hate them so much? Ojo que... No, no hay nada. C4, Nikitas... Aquí se pueden congelar las ratios y para curarte flipas luego, así que... Y si os fijáis, se queda la... Eso me gusta, es un buen detalle. La cámara se va como entelando y se va quedando así y cuesta más, ¿eh? Aquí hay algunas escenas bastante flipadas también que de las que molan, ¿eh? What's that? Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. How dare you kill my friends? Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready? I am not fond of snakes, but you are family, so I cannot complain. But there will be no holding back. You live in Alaska, too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. With that strength, you must have been training in the stick pull and four-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle.
This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we will see if there is iron in your words. Venga. Esta mano. Te voy a tirar toda mi cub. Allí en un momento se ha sacado el Stinger como si nada. Vamos. Está guapa, la cinemática está guapa. El cuervo hace de árbitro. Preparados, listos, ya.
Venga. Hey, ¿qué tal, Alastor? Pues, bueno, he empezado hace una horita, más o menos. Te has perdido la cinemática que va antes de empezar, con el combate contra este, que es una pasada. Pero si quieres, luego te la miras. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. Sí, pero ya te digo que en el momento de Wolf hay una cinemática que se flipa mucho de Snake saltando hacia atrás, haciendo una voltereta y cae justo donde se le ha caído el rifle y tal como lo pisa al caer lo levanta y lo pilla en el aire y le dispara a la de Wolf. Que es una flipada, pero la escena en sí del momento épico, dramático que tiene el primer Metal Gear Solid original pierde mucho en este remake. No, la canción, la música no es igual, no tiene tanto drama, no sé, no está tan bien dirigida la escena. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. Yo te diría, Alastor, que te veas I do not wish to know. los momentos contra el ninja, que tiene un par de combates de Snake muy flipados. Cuando te cargas el Hindy y el combate como que va de antes de luchar contra el Raven, contra el Vulcan Raven, antes de empezar el combate, que tiene una cinemática ahí que se flipan también. Y más adelante también, cuando sale el Grey Fox contra el Metal Gear Rex, también es una pasada. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Y el Death. ninja, búscatelo todo. Porque el ninja a mí me parece que es el que mejora muchísimo en el remake. Porque las flipadas que le meten es que son rollo Metal Gear Rising. Y al Grey Fox le quedan muy bien. But why go to so much trouble? Siempre digo que lo malo Why para mí es impersonate the cuando chief? se pasan con el Snake. Que hace cosas de casi de Devil May Cry, ¿no? Is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Más o menos, es Metal Gear May Cry, más o menos es. Yo solo te digo que hay una cosa que hace Snake, bueno, una cosa hay varias, pero que hay una cinemática de Snake que hace cosas que ha hecho Dante en los de May Cry, Es un... Ya la llevaba, en la Play 1. El Raven lo que lleva es una ¿cómo se llama? Una Gatling de esas de helicóptero o de caza, ¿sabes? What are you trying to say? Pero eso ya lo tenía en el juego original, No matter how far you go, or how many corpses you crawl over, the killing will never end. It's a future without hope. Sí, sí, a ver, es que el pavo este es como el Zangief. My spirit will be watching you.
Sí, se lo han comido, literalmente. Snake, it's me. Master? It's about Naomi. Turn your monitor Ya está off. liándola What about Naomi? el Kazuhira Miller, Is Naomi there? entre comillas. She's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background Liquid sounded Miller. kind of fishy, so I checked it out. And Eli Miller, There is mejor an dicho. actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. so then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? Ahora se I don't vienen wanna muchos believe it códex, either, but she is working for con el Foxhound. tema este de la Naomi, You think she had a part entre in the que uprising? vienes y vuelves de ir Or she calentando y could be enfriando working la with llave. some different group altogether. A different group? It couldn't be. Place her under arrest, Colonel. What? En el She's betrayed us, 4 Colonel. el Snake She le mete needs un to par be arrested de... and interrogated to find out who she's Tiene un par de with. escenas ahí que If she's intenta one of verle their las bragas. spies, then we're in big trouble. What do you mean? Que el tío ni se... nothing. El tío no se corta, En plan, bueno, dejo you let her caer in on un some kind of cigarro vital aquí secret or para something? agacharme. Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Me ha dejado la chapa, a ver dónde está. Aquí. Aquí no hay nada. Bueno, y ya llegamos al Metal Gear, A ver, se la podría pillar porque... Vale, pesará mucho, pero Snake lleva una M9, una SOCOM, un FAMAS, 2 rifles francotiradores, tropocientas mil granadas distintas, 2 tipos de lanzamisiles, 5 revistas, minas, C4, todas las cajas, el chaleco, las dog tags, las tarjetas, cigarros, vendas de diazepam, rations. Yo siempre he dicho que Snake, vale, no te pondrá que tenga superpoderes, pero es Doraemon, tío. Al menos tiene la buchaca del Doraemon. Ay, que hay un... De eso no me acordaba para nada, tío. Ahora hay que correr. El pentacemín es el diazepam.
ha liado mucho. Bueno, como voy bastante a saco, me la suda bastante. Metal Gear. ¿No lo dice? Por aquí hay soldados. Vale, ahí hay uno. Aquí hay fricadas y si te vas descolgando de sitios, creo que puedes llegar a sitios así un poco, entre comillas, secretos. No sabían, no. Les he dejado vivir porque tampoco me quiero molestar mucho. Uy, eso te quita vida. Snake, it's El me. 1 es What's wrong? 98 Japón, Estados Yeah, Unidos, thanks to the aquí stealth 99. It looks like they've Y este es finished del getting Metal Gear 2004, ready. How do you know el that? remake. I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear. But it's strange. What is? There's nobody here. No guards, no mechanics. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys. And besides that, like Ocelot said, there's some trick Raúl to rumbo using al the mundial, keys. joder. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the Aún computer room tardaría, right now. España en ganar I'm el trying to mundial. access Baker's private files. Como 12 Baker's años. files. Don't you need a password? Of course. But there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Hombre, Lotacón ya buscaba porno en internet desde antes de que existiera internet, así que... Ojo. Freeze. Don't kill me. Sí que te mataré, sí. Me sientas bien a Blaugrana, ya ves. Es la nueva, la que compraron, la que sacaron contra el partido del Madrid. Me moló mucho de esta camiseta. No me la he comprado porque fuera que si la del clásico y eso. Me la he comprado porque me moló. Y hoy que hay motivo para lucir camiseta, pues me la Snake, pongo. it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I've never met a system I couldn't bust into. Okay. Keep trying. Stinger.
Este se ha caído abajo. Mira el ocelot. ¿Qué tal, Adam? El Liquid no está por aquí. Ah, míralo. Snake, I did it. You got past Lleva security. rápido, ¿eh? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? Haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought. The nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear El primer this. Sonic de Snake que vio tu hijo fue el mío. ¿A qué te refieres? ¿A que estás viendo un juego con tu hijo? The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. Sí. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, educarlo con Metal Gear me parece bastante bien. Igual es un poco joven aún, ¿no? Porque ¿qué tiene? 5 o 6 meses tiene tu hijo. I'm listening. It would push back the signing of the START 3 treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. El 5 no te lo has pasado nunca. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. Pero nunca te lo has acabado. Bueno, el juego tampoco quiere que te lo acabes porque no está acabado literalmente. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully La gran puta del President Baker gave me an optical disc with all of the test data. Es que empieza muy bien, pero la historia se desvía mucho de lo que tendría que ser el canon de o lo que interesaría más que te explicaran, porque es como muy de relleno la historia que te cuentan al final, ¿no? Y que no está terminado, tío. Es que literalmente si sacaron un Blu-ray ahí extra con la edición especial que te decían, no, pues mira, el final del juego iba a ser esto. Y estaba hecho el 30% de la parte final del juego. Y la idea era que si no salía con el juego fueran DLC, pero bueno, Konami pues haciendo cosas de Konami pues va a ser que no. Supongo que fue porque se lió la cosa con Kojima y lo acabaron de hacer el juego sin Kojima, ¿no? Que el tema ese se dice que es porque la Quiet, pues no te jugaste mucho, la verdad, porque la Quiet igual no te hiciste ni medio juego, que es cuando está el prólogo, que es escapar del hospital, el capítulo 1, que es hasta la misión 30,
Y la Quiet creo que era la misión 12 o 13 o por ahí. O la 14, no, que no era ni la mitad. Y luego el capítulo 2 que es hasta la 50. Y lo feo es que a partir del capítulo 2 te hacen repetir muchas misiones que ya has jugado antes, pero con cosas así, con un poco más de dificultad, o en vez de matar, de destruir eso, destruye otra cosa. Pero son casi prácticamente repetir muchas misiones que has hecho anteriormente. Digamos que el juego hasta el final del capítulo 1 está más o menos bien, como debería ser el juego, pero a partir de ahí las cosas se les fue la olla, más que se les fue la olla, que se nota que ahí pasó algo y no sabían cómo acabar el juego. Pero tiene cosas guapas, ¿eh? Es un juego que vale la pena, pues pasártelo y ver lo que han hecho, pero además para mí jugablemente es una pasada el Phantom Pain y es divertido, te mola hacer las misiones, aunque no tengan historia ni nada. Ir mejorando la base y todas esas mierdas, ¿no? Pero es que luego literalmente ves que el juego no está acabado. Que te has pasado el juego y dices, y bueno, ¿y qué ha pasado con este pavo que se ha ido? ¿O por qué he estado construyendo aquí un tanque de batalla que luego no he usado en ningún momento del juego? Hacer deploy con un puto random era la polla. Sí, a ver, es que el juego tiene un montón de cosas. A mí me encanta. Es de lo que más he jugado de single player de esta generación. Y jugablemente puedes jugar 1000 horas, aunque sea repetitivo y tal, siempre te divierte. El problema es que hay un momento que el juego se le... Lo que sería como Metal Gear a nivel de historia y trama no está a la altura. Lo del Ground Zeroes del prólogo, sí. Pero digamos que el Ground Zeroes es un juego aparte, ¿no? Lo sacaron como un juego aparte. Luego cuando empiezas el Phantom Pain estás en la parte esa del hospital, que te despiertas y te tienes que escapar. Y ahí, eso sí, ese sería el prólogo del Phantom Pain. Pero bueno, sí, en realidad el Ground Zeroes es el prólogo. Sí, yo cuando me pasé por primera vez del Phantom Pain igual tardé 80 horas, ¿eh? Que me liaba haciendo flip. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso, Leslie? Igual hasta me lo pongo a jugar en streaming también, ¿eh? El Phantom Pain. Mi idea es pasarme todos del 1 al 4, al menos. Igual me pica y me pongo a jugar al Phantom Pain también, porque es un juego mucho de estar en plan de chill también, bueno, pues voy haciendo cosas y si entra algún colega y comentamos cosas por el chat, pues te quedas un poco de just chatting mientras estás haciendo el subnormal por ahí. Pues tonterías así como esa voltereta por encima de la puerta que ha hecho el Snake, tiene un montón el juego. Más algunas ultra mega flipadas que dices, pero tío, que en principio, entre comillas, eres un humano normal, aunque seas un clon. No eres... No tienes ninguna mejora más allá de que tu padre era Big Boss, ¿no? O tu muestra original para crear los clones, no sé. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Ahí me flipa, The president hasta will la del break.
He will give in to hasta our en el 4, que demands. la gente... mucha gente raja ahora del 4. A mí me parece que es la hostia. Lo malo del 4 es que tienes que haber jugado al 1, 2 y 3 como mínimo para enterarte de algo y que tenga sentido, ¿no? Pero si eres fan de la saga, para mí el 4 es una pasada. El 2 se les fue mucho la olla también, pero que me parece que es un juego que hoy en día es lo que te cuenta es más actual que el 99% de los juegos que salen actualmente. Me parece que es un juego que ha envejecido súper bien, el Metal Gear Solid 2. Más allá de los controles, que puede ser más tosco o no, que si apuntar con el R1, disparar con el cuadrado y mierdas de estas. Pero a nivel de lo que te está contando el juego es que es literalmente lo que es la actualidad de hoy en día. Have you heard from your friend Colonel Sergei Golukovich at Spetsnaz yet? Sí, yo el 2 siempre me ha encantado. Siempre me ha gustado ver el Snake del Metal Gear Solid 2, para mí es mi favorito. Y aunque solo juegues con él al principio, siempre me gustó mucho cómo lo ves desde fuera, ¿no? Cómo tú ves el Snake que no estás controlando tú y que él actúa por su cuenta y tiene su iniciativa propia. Y es el puto amo. Es que la gente odió al Raiden porque literalmente Kojima te está diciendo: el Raiden eres tú y tú eres un paquete. Hombre, galleta, me sabe mal porque te has perdido un par de cosas que me hubiera gustado que vieras, pero si luego te las quieres ver, te lo pones. Ponte sobre todo cuando muere Sniper Wolf. Bueno, la escena de cuando muere no, porque es una mierda o no está tan bien tratada. Pero sí que cuando acaba el combate tiene una flipada de estas como la del misil del palo. Y también antes de empezar a luchar contra Vulcan Raven. Eso te lo tienes que ver. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. Sí, sí. We have the O new te buscas un nuclear vídeo por power, YouTube. and we're going to ally with Golukovich's forces. Pero es porque es de estas escenas de flipadas que no vienen a cuento, pero que What's molan, ¿no? wrong with that? Fighting the whole world? From here, Y algunas quedan, ¿eh? Queda la del Grey Fox contra el Metal Gear Rex, que para mí es de las mejores del juego. Y alguna más, ¿eh? And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call Pero como this digo, place con el Grey Fox me gusta que outer hagan esto. Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. ¿Cómo te están manipulando aquí? Porque ellos saben lo que está pasando. Saben que está Snake ahí mirando. What should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top-secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Si es Okay, que se le ve el brazo por ahí, the tío. override system that the president was talking about, it can also be used to input the detonation codes.
You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? You need the keys for input. 3 of them. But I only have the one. Where are the others? Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? El Acid 1 está muy guapo, El 2 no tanto, pero el Acid 1 a mí me moló bastante. A ver, no es un... No es nada canon, de hecho te hacen un poco la del Phantom Pain, que tú no estás jugando con el verdadero Snake. Pero mola bastante, ¿eh? A mí me gustó el primer Acid. Y está bastante bien llevada, la jugabilidad, así rollo un poco tactics con las cartas y tal. A mí parece una fumada y una cosa muy rara al principio, pero tiene su gracia. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. Survive ni lo he probado. Es que no me llama nada, tío. Okay, I got it. First I changed the shape of the card and Parte no tiene historia tampoco, es solo en plan, bueno, pues después del Ground Zeroes, pues aparece como una especie de agujero negro que se lleva la Mother Base a otra dimensión y espabilate. Y es un juego de supervivencia. Dices, se va Kojima de Konami, lo primero que hacen con Metal Gear es sacar una puta mierda de juego de matar zombies que no tiene ningún sentido. Dices, ¿por qué no usas el Fox Engine para hacerme un remake de los Metal Gear de MSX? Igual lo agradeceríamos. Qué cómodo. Y eso con la mano mala, La mano de las pajas. Slink! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. ¿No me vienen soldados ahora? Vale que me los cargué antes de llegar, pero pensaba que estaba como directamente en alarma. Epa. ¿Eso qué es? Ahí está. Snake, did you find Sí, a mí me suena que saltaba la alarma. It's not here. Y Don't be te salían ridiculous. soldados, You pero saw bueno. it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. Pero no acabo de pillar. Ah, no, es... Hostia, que era una bomba eso.
Si el tío estaba arriba, hablándote desde ahí, desde la cabina. Ya la ha tirado. Lo primero que he hecho, que la ha tirado. Bondage. Code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. En castellano la voz that takes care of PAL code number 1. Del ordenador. Now, PAL es number 2. Es la voz de la Freeze the key. La misma actriz. Aquí no hay nada. No. Sí, porque estaban ahí y ahora no están. Pero bueno, yo en su día, a ver, quizá porque tenía 14 años cuando me pasé el juego por primera vez, ¿no? Pero a mí me la colaron, ¿eh? Y yo fui el primero que piqué. Y con Liquid también, que lo piensas y dices, pues es muy obvio, tío, que es él. Pero yo creo que nadie se queda con que el máster es Liquid. Y si te paras a pensarlo, es súper obvio que es él. Aquí antes habían soldados que yo no recordaba si estaban antes o no. ¿Y había más cámaras? Bueno. Voy a ir primero a calentar la llave, porque es lo que más palo me da. No, puedes hacerlo como quieras, ¿eh? Al menos en la Play 1 yo lo había hecho a veces calentando primero la llave. Pero aquí no había minas.
Sí, claro, tú... Mientras tengas las tarjetas, mientras las metas, da igual el orden. Si les atacas a los cuervos de aquí, te atacan ellos, ¿eh? Es un poco rollo... Te hacen la de las gallinas del Zelda, ¿eh? El Snake tiene Parkinson. Eso será cosa del emulador, creo. Esto en Play 1 por aquí hay minas, tío. Eso sí que me acuerdo. Sí, porque las gallinas te matan. No, pero que antes le he pegado un par de cuervos y me han venido a atacar. No te hacen mucho, pero que te hacen un poco el rollo... Lo mismo que las gallinas del Zelda, que cuando le pegas a una te empiezan ahí... Es el peor enemigo del juego, el ataque de las gallinas, básicamente. De hecho, hasta he visto vídeos de gente usando como... que te ataquen las gallinas, como haciendo que un enemigo le dé una hostia a una gallina y después todas las gallinas van al enemigo y se lo cargan. En el Breath of the Wild he visto vídeos de gente haciendo esto. Aquí, va, paso. Antes los he matado, pero no sé si habrán revivido. Sí, están otra vez. Estos días he estado jugando al F0, al GX, y va bastante bien. Igual algún día si para jugar un ratito me lo pongo a jugar en streaming también. Y me he bajado el Metroid Prime, pero tengo ganas de pasarme la saga del 1 al 4 de Metal Gear primero, que haré como el Galletas, que se los juego en el Now. Como me pillé el PlayStation Now por un año por error, porque soy subnormal. Me quería pillar un año de plus y me pillé sin querer el PlayStation Now. Pues al menos le voy a sacar provecho. No me gustan los Resident Evil clásicos, tío. Me gusta verlos, pero no jugarlos. No, la jugabilidad de los clásicos no me gusta nada, tío. Me gusta ver cómo juega al Sacred, por ejemplo, que se lo sabe de memoria y se los pasa en un par de horas. Sí, lo que tengo ganas es de jugarme al remake del Resident Evil 2, que me lo pasé cuando salió en su día con Leon en hardcore, y tengo ganas de al menos de hacerme la parte de Claire, y igual me juego en streaming. Sí, es que es el modo tanque, las cámaras fijas, no sé, ¿sabes? Que lo juegue otro, yo prefiero verlo. Y los de Cube no sé, pero sé que la reedición HD del remake del 1 le cambiaron, que puedes ponerte o el control tanque o el control así normal, ¿no? Que aunque sean cámaras fijas, pues no se mueve en plan tanque, pero igualmente es... Que yo tampoco soy tan fan, de Resident Evil. Me gustan algunos juegos concretos y ya. De hecho, yo soy de los que me gusta, entre comillas, me gusta el 4, 5, 6, porque son más de acción. Los modos mercenario del 5 y del 6 y del 4, son casi como Bloody Palace para mí, de echarle horas y horas allí hasta que lo consigues todo.
Y hacerte unos mercenarios en cooperativo con la peña es una pasada también. Pues voy a ver si lo tienes que hacer en orden o no, Snake, killing all those ravens isn't going to help anything, you know. Porque me tendrían que salir códex ahora por aquí. Hey, que me atacan. ¿Puedes jugar online con el Dolphin? No lo sabía. Yo ya lo había probado alguna vez, lo del Dolphin. De jugar al... el Wind Waker, antes de que saliera el HD de la Wii U. Han resucitado, cabrones. Anda ya. No me pasé el Wind Waker, pero jugué bastante, casi... Si no me lo pasé, jugué 70% de juego o algo así. Ah, vale. Pero es que la polla del Dolphin es que es súper fácil de configurar, que es como bajar un emulador de la Mega Drive o de la Super Nintendo, tío. Que siempre que había probado emuladores ya de la Play 1 o la Play 2, pues... Quizá ahora porque hace como siglos, ¿no? Que no lo intento, pero siempre daban más problemas. Vuelven a estar por aquí. Es como puedes meter la que quieras primero. Ah, ¿no me deja? Tenía razón el galletas. Yo me suena que lo había hecho alguna vez. Quizá era en la Play 1. Vamos a ver. Que le den. Pues mira, me he bañado. Pues me suena haberlo hecho alguna vez. Y no sé si... Tengo curiosidad para verlo ahora si se puede hacer en el de Play 1 o no. Pero al no salirme los códex ya sospechaba, de que no lo estaba haciendo bien, pero mira. Da igual. Porque en esta parte tienen que salir los códex de cuando detienen a la Naomi y todo eso. No, puede que tenga razón y que sea yo que se me haya ido la olla. Que a mí me suena haberlo hecho una vez, pero quizá no me acordaba de que pasaba eso.
No. Te he hecho un freeze como una casa. Y ese canto gregoriano, tío. Lo voy a matar. Venga, enfríate, hombre. Hostia, aparece la... ¿Será la sniper? ¿Así con el rifle o qué? Bueno, te enfrías. Ya está. Opa, casi me caigo. Me la ha liado un poquito. Pero bueno. Aquí no tienes que saltar por encima del Rex, si os habéis fijado. Eso te sirve también como excusa, ¿no? Cuando haces un rage quit. Hay un niño que me ha tirado del cable. Ahora sí. PAL code number 2 confirmed. Awaiting PAL code number 3. Es el más... Okay, there goes PAL code number 2. Bueno, ya está bien. Next que comes PAL number 3. vaya aprendiendo a machacar al menos. A tocar entre strings. Ahora sí. He dado la vuelta porque sí, por su normal, pero bueno. Por creerme más listo que el juego. Pero me queda ahora la curiosidad de si en el original se podía hacer o no.
porque me sonaba a mí haberlo hecho alguna vez, pero quizá era en plan, no, que tienes que meter primero la de frío y luego ya calienta la llave luego. Hombre, mayonesa le puedes enseñar a hacer al menos. No es un input tan complicado para un niño. Vuelven a aparecer, los cabrones, tío. Freeze. No. Cuando me pase el juego, las estadísticas de cuánto has matado me saldrán ahí por las nubes. Ahora sí que se vienen los códex de... Pues... Hemos detenido a Naomi, la mierda esta, y luego te llama Naomi. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox dye? No. Fox dye? Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox dye vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Venga, ahora sí. Ah, vale, claro, aún tengo toda la vida. Epa.
cable para colgarse. Pero no sé con qué intención. Sí, es más fácil pasar por allá debajo. Uepa. Hostia, que me hace daño. Esta va a tardar porque primero se tiene que poner a temperatura normal y luego calentar. No me interesa, ya tengo. Las cámaras que he destruido siguen destruidas, pero los enemigos reaparecen. Como aquí ya no tengo que volver. Esta sí que me curo. Ya está caliente. Ahora a correr. Ahora toca que llame Naomi. Hablar con ella. Y no sé si había otro códec más luego con el coronel. Sí, siempre te das como prisa, ¿no? Para llegar a tiempo. Nunca pasa, pero siempre tienes el nugget o la presión para ir rápido. No me tenía que llamar. Pero porque tú eres un paquete y seguro que te tiraste media hora aquí.
ahí en el Metal Gear de Play 1 no salen soldados. Hay las cámaras, pero soldados no salen. Creo recordar. Y vuelven a estar aquí todos. Sí, había... si miras a la izquierda había como tropecientas mil cámaras, sí. Snake, can you hear me? It's Y Naomi. la Naomi, no sé si te llamaba mientras estabas en el Campbell and the others are montacargas. busy right now. I'm on a different Porque codec. aquí en medio no me suena. Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. Me suena más Otacón My parents' llamándote face is my en name. plan, no, el motivo The oculto name de and ID I Baker have now I para just bought. But the reason why I studied genetics, that construir el was Metal true. Gear y no sé qué You más. want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My ¿Para qué age, te- my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. Eso tendría que haber salido en el puto Phantom Pain. ¿Cómo te encuentra, cómo Big Boss encuentra a la puta Naomi Hunter, tío? Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And Es him. que sería Big brother? Yes. el Grey Fox Frank Yeager. que se encuentra a He la was a Naomi young Hunter soldier when he picked me up near the Zambezi River. y tú como Big I Boss was pues half dead from te la starvation, adoptas. and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. Doctora That was Clark. my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before. Pero en but el now I Metal think Gear I 2 Soy de understand. Snake matas al Big Boss de A verdad. final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine,
a peptide which causes cells to die. The TNF epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox dye. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was, Snake... Hey! What are you doing? Pobre. Snake. Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Pues vamos allá. Con la conversación esta se te podría haber enfriado la llave. Ya casi estamos. Ahora empieza la magia. PAL code number 3 confirmed. PAL code entry complete. Detonation code activated. Activado. Si quería detenerlo. No! Why? I deactivated it. Thank you, Snake. Míralo. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Puto caf. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. Accidentalmente. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What? Well, for starters, I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox dye. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox dye vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Poor fool.
Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid! How the... You've served your purpose. You may die now. La máscara. Aquí. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. ¿Ya? Qué rápido. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Liquid! Liquid. Snake, did you like my sunglasses? Oh, you'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked? You've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder, maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Yeah, why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be.
In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all of the old man's dominant genes. I got all the flawed, recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. Como The casi only todo reason lo que I pasa en exist muchas is so they escenas could así que no create tienen razón, you. pero bueno. So you're saying... Razón de ser, quiero decir, de flipaditas así. Como That's el Snake right. ahí haciendo la I'm just voltereta the en la puerta cuando está leftovers of what espiando they a Liquid used to make llevárselo. you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Ha! Love? It's hate. His choosing me, knowingly, to be the inferior one? For this, I want revenge! You don't even understand this! You, who could kill your own real father! You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him. I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. You missed your last chance. You'll regret that forever. Snake! Come! Kneel down and sacrifice yourself to this historic weapon! Consider it an honor! A gift from your brother! Now! You shall bear witness to the demon weapon that will drag the world Into the 21st century! Stop it! Venga. Railgun. Láser. El radar.
cagar, cabrón. Ojo lo que se viene ahora, ¿eh? Did that do it? Damn! Nice try, Snake! Hurry! Get away! Gray Fox! A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. No, no, haces lío bien. Send you back to hell! Puto Mega Man. Fox, why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood, to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. Outwardly, we may have seemed like contented brother and sister. But every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Lo voy a inmovilizar. Fox!
Sí, sí, literalmente Matrix. Pero es que me encanta, tío. Con el puto Grey Fox me encanta que hagan esto. Es que son... In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, We use Royal Harriers! Fox! how strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Un zorro atrapado siempre es más peligroso que un chacal. A cornered fox is more dangerous than a jackal! He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox. But now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you. It's no good. I can't do it. Die. It's no good. I can't do it. After Zanzibar land, I was taken from It's the no battle. good. I can't do truly it. alive, nor truly dead. No, An I can't do undying it. shadow in a world of light. Molaría, que pillar la katana para el duelo contra Liquid, tío. Finally end. Molaría que fuera la katana que Snake le da a Raiden en el 2. Die! Fox! Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least, I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Al menos no le sale Man, el adiós del When 1, death is del cómo entreated. está doblado. the battle is decided. You see, you can't protect anyone. Not even yourself. Y casi, Die! No llevas la katana. A ver, ¿dónde está la chapa? Aquí. There you are! There you are!
cómo se va, tío. Se va a lo... Está hecho a posta, creo. Que te tienes que cargarlo de al lado para que no se apunte ahí automáticamente. Al frame, Snake! I'll crush you into dust! Y el Liquid como si nada. No, si yo siempre lo he defendido, A ver, si el Metal Gear Solid original es un 10 como juego, este puede ser un 8,5, un 9. A mí me falla que no tenga el doblaje, la música que es peor, porque no... Pensaba que mantenía la música de la Sniper Wolf cuando muere, y no es así. No sé por qué lo recordaba así. Y porque en algún momento la jugabilidad del 2 lo hace demasiado sencillo en algunos escenarios. Porque disparando a las cámaras y matando a los enemigos disparando en primera persona, hay momentos que es demasiado fácil. Pero bueno, que para disfrutarlo así, con unos gráficos mejores, con el emulador, el Dolphin, se ve como un remaster HD prácticamente. Pues se disfruta mucho. Y el doblaje, a ver, es del inglés, que ya estamos acostumbrados al resto de la saga, a las voces inglesas. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world. Pero hay gente que lo detesta porque sí, bueno, sí, ahí tienes flipadillas, pero a mí, si me das a elegir, prefiero el juego con estas flipadas que no exista el juego o que no las tenga. Porque para tener el juego original ya tengo el de la Play 1. Y en el caso de Grey Fox, por ejemplo, me parece que gana mucho que sea así. Porque para él están justificadas y molan un montón sus escenas. I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing, that's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? Varias veces. That was... I watched your face as you delivered the coup de grace. Oh, it reflected such vitality. You're wrong. There is a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s.
Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was a man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus, and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even A mí born. lo que no me queda claro aquí es si Solidus sale de este mismo experimento o es un proyecto posterior. But they weren't finished yet. Nunca, no sé si en algún momento del 2 o de otro juego lo dejan claro. All of the dominant genes were expressed to create you. I got all the recessive genes. You took everything from me before I was even born. Puede estar equivocado como el que está equivocado de que él tiene los genes recesivos y en realidad tiene los dominantes. Igual Solidus, en vez de matar a 6, mataron a 5 fetos y Solidus era el tercero. They carry it digitally. With the completion of the Human Genome Project in the last century, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial totalmente igual, o al menos hecho para que sea 100% igual a Big Boss, igual lo hicieron más tarde, cuando ya habían hecho el proyecto de los Enfants Terribles, les había salido como les había salido, pero en un segundo intento, pues, para hacerlo mejor, ya crearon a Solidus. Right and left are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers. They are misshapen creatures, artificially produced from Father's genetic pattern. They are our blood brothers, and they were born of many an ultimate sacrifice. Sacrifices? Human experiments. Huh? 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. Esto estaba traído, The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to pesticides and radiation from depleted uranium rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then biological weapons, the poison gas detection units, anti-sarin injections. Y no sé si es el emulador que está petando o qué, experiments. Se me va hasta el sonido, tío. The so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. Ahora. They too are our brothers and sisters. Era el emulador, que esa parte no So la the tenía, genome no soldiers estaba knew bien that the pillada. experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We're on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem, signs of symmetry. So do I, as do you.
That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. Bueno, suerte que se mueren antes, pero los de Snake se pillan la era del COVID y no duran mucho, supongo. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? Because it increases the chances that shared genes will be transmitted to future generations. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. That we will help our blood relatives is inscribed in our very genes. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then, I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl. Meryl? Is alive? Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name? I have a name. No. We have no past, no future. If we did, our fate is nothing but what is determined in the genes we inherited from our father. Let Meryl go. As soon as we finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me! The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence, along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may be only a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command, and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Meryl was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You'd better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. Huh? What are you doing? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it! What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Hausman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest.
for leaking top-secret information, and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he is a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. The President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Damn it! You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone! Donald, the DARPA chief is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. You're just the lingering ghosts of a system that is no more. Well, do try to get along in the time you have left before the bomb. Oh, there's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. I shall nullify you and your genes, and I will take them all back. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? This will be the time limit for our final battle. When death comes for this girl, this nuclear module shall vanish from this world as well. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. Vaya bote. Que salta como yo que sé. And if you cross this line, you'll fall. At this height, it'll kill even you. Have at you, Snake! Better hurry! It's going to blow! No, no.
Pues no me acuerdo. Buah. La carga esa del Urien. Lo que quita. Sé que tenías lo de las dog tags, pero no me acuerdo cómo desbloqueabas. Es que de una patada me ha quitado lo mismo que yo lo he quitado ahí. Con no sé cuántas opciones. Cabrón. Is that all you've got? Joder, pero se me ha esquivado. What's wrong, Snake? Toma ya. You're out of time! Cabrón. What's... No. No. Joder, ¿por qué se me estira? You're out of time! Snake! Cam la puta, tío. Porque se me ha tumbado, tío. Es que si no, me lo esquivaba. Is that all you... Sí, hombre. No. What's wrong? Però què dius ara, tio? Fill de puta. Snake! Que me l'havia esquivat, tio. És que se l'ha inventat. Toma ja.
all you've got? What's wrong, Quita puta, que va a esquivar. Hurry! Cabrón. Ahora, toma, cabrón. Estaba un piño, me metía un tackle más de esos y me mataba, creo. Es que lo que quita con el hombrazo es... Sí, sí, porque es tan difícil, pero joder. Me quitaba más de lo que me puede recuperar cuando me agacho, tío. Cuando queda poca vida, que está la vida en naranja, si te agachas te va recuperando, pues quita más de lo que te llegas a recuperar. Toma, Sorio le ha metido. Ha metido el Sorio X. Ganando por ring out. Encima con la bandana los Ryu. Sí, sí, se ha levantado con Soryu, tío. Se ha levantado con juego, tío. Con final de juego. Meryl. Vaya, queda nada, solo queda la escapada y ya está. Está viva. Snake? Is that you? Snake, you're alive. Thank God. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, you must have been terrible. It wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. Y a cosas mucho peores. I was fighting too. Just like A you. saber qué le ha hecho el Ocelot. Que con una mano ya no se puede hacer... Con la... Ya no se puede hacer pajas con esa mano, así que a saber qué ha hecho. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive.
Snake, I wanted to see you again. Meryl. El código oportuno. That's my codec. Snake, it's me. It looks like you stopped Rex. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through Eso regretting quiere the decir past. que aunque escapes Life isn't all about loss, you know? y puedas irte, yo que sé, 10 Snake, kilómetros I'm allá, a tampoco complete person now. te salvarías mucho de I've una found bomba a reason nuclear. to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks. Oh, that sounds nice. I believe in you. Pero Thanks, ole, Snake. ole sus huevos, el Otacon, dispuesto a sacrificarse. Let's get the hell out of here. What about him? Where is Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's Sí, sí, al final no tiran nada ni, ni and I bombardean don't want nada, it to pero be in vain. la decisión ya la tenía tomada el Me too. Otacon. Snake. Meryl. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Ojo, el Snake aquí debe tener unos 34 o 33 o 34 años, no tengo muy claro. Y la Meryl tiene 18, Snake, it's freezing outside. You need some clothes. que está bordeando un poco la legalidad, Sí, los Enfants Terribles, el proyecto es del 71, creo que nacen en el 71 o el 72. El juego, el primer Metal Gear Solid transcurre en 2005. Así que debe tener 33 o 34 años. Y la Meryl tiene 18, que eso lo dicen al principio del juego. Looking good, Snake. Sí, después se juega el partido. Me parece bien.
Epa. No tengo el chaleco antibala. Let me drive. Anda que tú. Surveillance camera. Oh no, no Que hay una kidding. radio. Snake, it started. Get in. Fire that machine gun with the weapon button. Shoot him, Snake. Venga, vamos. Here they come. You never make it. Snake, clear a path. It's a checkpoint, Snake. Here they come! You never make it. Snake, shoot him. Ojo, ahora se viene escena guapa, Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! ¿Ya está? Pensaba que era más largo. Look, Snake, daylight. We're gonna crash. El Snake, cómo se han flipado ahí, Pero los cabezazos me han molado.
Are you okay? Ahora hay una cosa que me parece que está muy bien. Me parece muy bien lo que hacen con Liquid ahora. Snake. Snake! Fox? Die. Se ha muerto de pie. Eso me encanta, tío. Es como... Su fuerza de voluntad ha hecho que se levantase aunque tuviera el corazón parado. Al menos es como lo interpreto. That means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel! Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Consólidos. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 bombers have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I'd better not show my face around there. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. There's also a helicopter waiting for you at the Fox Islands. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay. Roy. Are you going to be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all of Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I'll look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid.
Naomi said she wants No, to talk hombre, to you es que si face me to pongo a face hablar con la about that. Romanenko, How is she? me estoy... Don't worry. Tiene Bailey's códex with her largos, right ¿eh? now. Y mira I'm que yo soy switching over to de Naomi. cada vez que me lo paso, pues hablar It's algunas me. cosas con ella, pero Naomi. quería ir un poco a saco. heard Tampoco, al estar en streaming my y tal, brother. tampoco quería Fox, no. quería Frank alargarlo wanted mucho, to ¿no? tell you something. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Pobre Nastasia, Yeah. por eso. Mira que me cae He bien also y me said gusta, he'll always pero... love you. Pero con esa te puedes tirar Naomi, hablando your brother just ratos saved largos, you, ¿eh? me, Y siempre te and the dice whole algo world. distinto, te habla de He cosas fought on muy, sheer muy willpower interesantes until sobre the las very armas end. nucleares, sobre el armamento. Tiene Maybe now he's códex finally found some interesantes. peace. My brother was already dying. Ever since he fought with you in Zanzibar land, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Tampoco he llamado a los otros Liquid died from Fox died más too. veces de las necesarias, porque What about me? no me he When am puesto I a going to llamar go? por códec en momentos concretos que It's up sabes to que te you. pueden decir cosas así, un poco de easter What do you egg, o mean? Everybody que dies te van when a their decir time's up. cosas curiosas, Yeah, ¿sabes? so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code, inscribed into their genes. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before, the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm gonna choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from now on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to what will come. All life is tethered to the future. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or a reminder of the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. My survival instinct that tells me not to die. That's all the motive I've had in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes.
What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Alguien como tú. Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name is David. Okay, so where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Hey, what are those? Caribou. Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. It's nice, isn't it? Being alive. Es un romántico el Snake. Come on. Let's enjoy life. Bueno, ahora hay los créditos, obviamente. Había esa escena de vídeo que habla de Naomi. Y ya está, ya no hay nada más. Quiero ver las estadísticas de cuando te pasas el juego, a ver cuántos he matado, cuántas veces me han descubierto y eso. Y creo recordar que este juego tenía como... No estoy seguro si tenía escenas de estas como hacías en el Metal Gear 2 que podías cambiar personajes. Pero sí que me creo recordar que tenía el boss survival, que podías ir matar todos los jefes como jugar contra los jefes como si fuera un survival, ¿no? Eso me parece que sí que lo tenía, no sé, ahora. Al menos esta la conservan, el The Best Is Yet to Come al menos lo conserva. Porque... No sé por qué me parecía recordar que la escena de Sniper Wolf cuando muere tenía la misma canción y no la tiene y está mucho peor, tío. Es que está muy, muy mal dirigida esa escena. Eso y que el juego no esté doblado me parece lo peor de este remake. Aparte de la música en general, sí. Hay algunas en concreto que están bien, como esa que decías de la persecución final con el coche. Hay alguna zona la zona esa del almacén de armas que te descubren y te sale de fondo el tema mítico de Metal Gear de toda la vida, que está guapísimo. Pero en general la música sí que la pongo bastante por debajo. No hay... No sé, yo recuerdo siempre para mí la banda sonora del primer Metal Gear es mítica y siempre que llegas a una zona la identificas también por la música. La nostalgia te hace recordar la música y cuando la escuchas pues se te pone la piel de gallina ya solo por la música. Y es lo que me falla de este remake. Sí, a mí las flipadas... Más allá de algún momento como lo del Snake surfeando el misil y 4 cosas más, que dices, bueno, pero Snake no debería poder hacer eso, o no tendría que hacer eso.
al final no dejan de ser escenas así un poco a lo Matrix de fliparte y darle, no sé, más espectáculo a la escena, ¿no? Pero ya te digo, para mí gana mucho Grey Fox en este juego. Me parece que es el personaje que más gana con el remake. Y sobre todo por ese tipo de combates y flipadas. Es lo que he dicho antes. Si para mí Metal Gear Solid 1 es un 10, pues este juego está en el 8,5, 9. Yo me lo paso, lo disfruto igual. También tiene la gracia de ir consiguiendo las chapas, las dog tags, para hacerlo más rejugable. Que eso está muy guay. Y alguna fricada más, supongo. Lo que he dicho, que también que rompe un poco la jugabilidad el poder disparar en primera persona con todas las armas, que algunas partes las hace muy fácil. Pero bueno, tienes cosas como que avisen por radio cada X segundos, y si no avisan pues vienen a comprobar qué ha pasado, como en el 2. Y poca cosa más. A mí me parece un juego que, si no jugaste en su día el 1 porque no tenías una Play 1 y tenías una GameCube, pues era una buena manera de entrar en la saga. Si te flipaba el 1, podías jugarlo y disfrutarlo igual. Quizá pues no te llegaba a gustar tanto porque hay cosas que están mejor del original. Pero coño tú, yo a veces me apetece jugar más al Twin Snakes que al original, porque se controla muy bien, porque es el Metal Gear 2 básicamente en cuestión de jugabilidad. Y gráficamente pues está muy guay, tío. Y con el emulador que te hace el HD súper bien. Entiendo que en una cube la pones en una tele de 50 pulgadas 4K de hoy en día y se vea fatal, pero cuando en el monitor del ordenador se ve de puta madre. Sí, sí. Lo único que digo es eso, que tendrían que haber adaptado más los escenarios para hacer que fuera un poco más adaptado a las cosas que puedes hacer con la jugabilidad que tiene el 2. Aunque tuvieras que diseñarlos un poco distintos. Por ejemplo, la parte cuando llegas desde la tubería, cuando entras del helipuerto al hangar de los tanques, si vienes por arriba, saltas la barandilla y tienes el ascensor al lado. No tienes que hacer toda la vuelta por la parte superior. Cosas así, son detalles que tampoco es que sea tan súper importante, pero que rompen un poco el diseño del juego original, ¿no? Pero más allá de eso, el juego está perfecto. Yo no encuentro demasiados problemas. Yo en su día, en la partida de la Cube, creo que hasta me llegué a conseguir todas las chapas. Si enchufo la Cube y veo la partida, seguro que puedo ver todas las chapas que tengo ahí. Y en algún nivel de dificultad las tenía todas, seguro. En normal o en difícil creo que las tenía todas. Ah, sí, ahora el códec de los The entire unit was wiped out. Yes. Yes, sir. Thanks to the vaccine. AstraZeneca, güey. Yes, those two are still alive. The vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, there are no other records. They've all been deleted from the base's computer. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes. Yes. Liquid is dead. The inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Of course, the other one thinks so too.
Yes, sir. I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. Yes. Yes, sir. No, sir. No one knows that you were the third one. Solidus. Toma ya. What should I do about the woman? Yes, sir. I understand. The surveillance will continue. La mujer se refiere a Naomi, Yes. supongo. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Mira, ha sido un Panzer. Game level, hard. 8 horas, 8 minutos. He salvado 5 veces, me han matado 4 veces. 19 alertas, 123 enemigos matados, 32 raciones usadas. Pues ahora yo creo que no, porque creo que decían, nadie sabe que usted era creo que dice, nadie sabía que usted era el tercer clon o el tercer Snake o algo así, pero Solidus no estoy seguro, ahora me haces dudar, ¿eh? Pues 8 horitas, no estaba mal. Mira, la cámara y la bandana conseguías así. No me acuerdo qué conseguías con las chapas ahora, la verdad. ¿Para qué servían? Voy a ver si hay algo extra que más que se haya desbloqueado. Fotoálbum, Boss Survival, ¿ves? Y Demo Theater. No, eso es para ver el juego. Puedes ver todas las escenas del juego. Pero no podías cambiar. No podías cambiar. Pero me acordaba que estaba para ver el juego. Que una cosa que hice una vez. Bajo un poco el volumen. De hecho voy a chapar ya el emulador, creo. Coño, me he dado sin querer. Bueno, voy a chapar eso. Esto fuera. Bueno, una cosa que hice una vez que trabajaba en el game de Gerona, en 2006. Teníamos puestos allí una GameCube. Así, robando juegos. Y una tarde traje mi Toon Snakes con mi partida. Y puse el Toon Snakes, eso, con que se vieran los vídeos como una peli, ¿sabes? Que puedes poner todos los vídeos como una película. Y estuvo ahí toda la tarde el Toon Snakes ahí rulando y la gente entraba y veía la historia del Metal Gear si querían. Pero bueno, fue una fricada de tarde. Pero me he acordado al ver eso ahora de que podías ver todas las escenas. Y bueno, pues hasta aquí Metal Gear Toon Snakes. Ya veré si entre semana empiezo el Metal Gear 2 o el fin de semana que viene. Si queréis pasaros y veros, pues encantado. Para mí me hará mucha ilusión también. Pero entiendo que quizá es un juego que tú galletas te lo pasaste hace poco, así que si no te apetece, no te apetece y ya está, ¿no? Pero yo tengo ganas. Me hace gracia también pasármelos. También, pues sí, justamente estoy diciendo esto. También lo subí a YouTube, en lo que jugué el otro día, y ahora subiré esta parte también para que esté completo. Y así pues, si voy jugando a cosas, pues para tenerlo ahí guardado. Y aquí en Twitch lo puse en colecciones, pero no sé si acaban borrándose al cabo de un mes o dos. Pero por si acaso lo subo a YouTube también. Que me hace gracia, ¿no? Para verlo yo también de vez en cuando, o si algún día me apetece, pues me lo pongo de fondo y ya está. Pues de momento ya hasta aquí. Toca comer algo y bueno, ya veremos qué hago. Y gracias por estar por aquí, por compartir el juego. Espero que te haya gustado, Galletas, supongo que sí. No deja de ser el Metal Gear, así que seguro que sí. Y ya sabes, si algún día te apetece jugarlo, con el Dolphin va de puta madre. Epa. Con el Dolphin se juega de puta madre, ¿no? Y bueno, pues buenas noches, que os vaya todo muy bien y que tengáis
muy buena suerte en todo lo que hagáis. Venga, hasta otra. Adiós.